Seguimos aquí en Mañanas Informativas y bueno, le vamos a dar la bienvenida a ella, a Grimen Sora, docente de la Universidad Nacional de La Plata y ex diputada nacional. Gabriela Troiano, buenos días, muchas gracias por responder. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes, un saludo cordial desde acá, desde La Plata. Bien, ¿cómo la trata La Plata? ¿Cómo está allá? Porque recién hablábamos así afuera de que acá magan que va a llover, que no va a llover. ¿Cómo está allá? ¿Que va a Acá nevar? está lloviendo, mucho frío, muy feo estos días, viento, así que encerrados. Sí, no queda otra. No, También hay, hay no, que no. hay que No, cuidarse. aparte hay que cuidarse porque el invierno ya de por sí, digamos, la neumonía estaba muy instalada en nuestro país, así que con la llegada del coronavirus se agravó todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo hizo bastante más complicado todo. Y bueno, nosotros le llamamos porque ayer circulaba un comunicado, una gacetilla, que hablaba de este lanzamiento de la campaña por el tema de la tarjeta alimentar para las personas con discapacidad. Y bueno, justamente queríamos que nos dé un panorama un poquito más amplio de qué trata esta campaña. Bueno, la campaña lo que hace es solicitar la tarjeta alimentar para las personas con discapacidad, porque en el marco de esta pandemia han quedado excluidas de los beneficios tanto de la tarjeta alimentar como del IFE las personas con discapacidad, sean adultos o menores que cobraran una pensión no contributiva. Y acá en la provincia de Buenos Aires, las pensiones no contributivas que se le dan a las personas con discapacidad son de 850 pesos para los adultos y 1.200 para los menores. Una cifra realmente irrisoria. La verdad que nunca se esperaba de que no le dieran la tarjeta alimentar cobrando este importe, ¿no? Es hasta una falta de Así que respeto. sí, la verdad es que es una situación tan angustiante y desesperante para las personas con discapacidad que además, digamos, están en situación de pobreza, salvo aquellas, digamos, que que uno de los dos cónyuges tenga un buen ingreso. Entonces, porque siempre cuando hay alguien con discapacidad en la casa, alguien se dedica a la asistencia de esa persona y no puede salir a trabajar. Y por otro lado, aunque IOMA tiene que cubrir la asistencia personal, ¿no? Pero por otro lado hay una organización de más de 300 madres de familia que están solas, digamos, y que por supuesto al no poder salir a trabajar y tener una pensión de 1.200 pesos es muy baja, digamos, es inexistente. Pensemos que no se puede vivir ni 5 días, no sé, No, por 2 días supuesto. viviremos. No, y no sé si tanto, porque uno No, quizás sale a hacer las compras y bueno, la otra vez me fui a un supermercado y en 2 o 3 cositas ya se me fueron 1.000 pesos. sí, En 2 o 3 cositas, sí. No, es que, no Y es que. sin contar que tenés que pagar luz, gas, y más en una, como es, en esta época invernal, digamos. Sí, ni Así hablar. que bueno, realmente esto fue un poco lo que motivó que con el diputado, que es actual diputado, Luis Contigiani, que tiene una hija con discapacidad, bueno, yo he estado hablando para ver si podíamos presentar algo y redactamos en conjunto este proyecto de resolución que presentamos en la Cámara de Diputados, que es un poco más amplio, en donde se solicitaba la tarjeta alimentar y o el IFE. Cuestión de darle al gobierno la posibilidad de, según sus recursos, otorgarle uno de estos beneficios, para más o menos tener en cuenta la tarjeta alimentar se dio en diciembre para personas en situaciones de pobreza y el IFE fue realizado como un ingreso familiar de emergencia ante la pandemia. Claro. Recordemos
que cuando hay una emergencia humanitaria de esta naturaleza, en el artículo 11 de la Convención sobre las personas con discapacidad establece que se deben tener una especial atención en este colectivo que es hipervulnerable. Bueno, eso es un poco lo que reclamamos, que se tenga en cuenta, y también la actualización del monto de las pensiones, que en la provincia nuestra y en otras provincias como Chubut, Neuquén, que cobran 300 pesos, es irrisorio, pero la pensión no contributiva nacional es de 12.000 pesos, que tampoco alcanzará para 10 días. Entonces, porque la canasta básica de alimentos es de 30.000. Claro, por supuesto, o sea, no es que es demasiado el tema de los 12.000 pesos, es como bien decíamos recién, irrisorio la cantidad de dinero, sabiendo cómo están actualmente los precios, sabiendo cómo está también la economía, digamos. Claro, sí, y además que las personas con discapacidad, digamos, tienen mayores cantidades de barreras, ¿no? Y bueno, según el último censo, hay 5 millones, hace 10 años, ¿no? En el 2010, 5 millones de personas con discapacidad. Si vemos que hay 40% de pobreza, vamos a ver que hay aproximadamente más de 2 millones de personas con discapacidad que además son pobres. Y solamente hay pensiones otorgadas 1.100.000. Quiere decir que hay un núcleo de personas que además de estar en situación de discapacidad, están en situación de pobreza, y esto es un poco lo que nosotros pedimos, y que se sumó ahora a esta campaña nacional de personas y organizaciones con discapacidad para que se otorgue la tarjeta alimentar. Hemos tenido conversaciones con el ministro Arroyo. El ministro Arroyo fue a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Acción Social y Salud, donde yo fui invitada y también participé, sin voz, pero estuve presente, y todos los diputados, había 15 diputados presentes, hicieron tandas de 5 preguntas, en todas las tandas estuvo presente la discapacidad, o sea, hubo diputados que se preocuparon y preguntaron por lo mismo. Entonces creemos que no se puede esperar más, ¿no? Esa es la realidad, no se puede esperar más. Esta semana, el martes, estuvieron reunidos diputados para ver si acordaban continuar con las sesiones virtuales, y parece que no hubo humo blanco, así que claro, no va a haber posibilidades de que el proyecto salga de la Cámara, porque no está en estos momentos funcionando. Y bueno, por eso pedimos también al ministro y al presidente que le otorguen a las personas con discapacidad un beneficio económico, como lo plantea la Convención, y como creo que es una razón de justicia y de humanidad, ¿no? ¿Usted cree que esto de que no se esté, digamos, dándole importancia es por algo en específico, por los tiempos que corren, siendo que tendría que tener prioridad este tratamiento del proyecto? El proyecto también fue entregado, todas las organizaciones y personas con discapacidad giraron cartas a la Cámara de Diputados. Eso motivó que la Comisión de Discapacidad hiciera una reunión de asesores. Yo fui a defender el proyecto en la Comisión de Asesores de Discapacidad. Todos estuvieron de acuerdo, pero bueno, en el día de ayer se tienen que poner de acuerdo, porque es el protocolo de la virtualidad, hay que aprobarlo, porque no está dentro del reglamento funcionar así. Entonces hay algunas cuestiones que evidentemente son más complejas, y bueno, no hubo acuerdo aparentemente, ¿no? Sí, eso es un poco lo que de todas maneras nos seguimos moviendo, estamos consultando a los senadores, porque hay una ampliación del presupuesto que se está dando,
y el ministro Rosso había manifestado no tener presupuesto para darle la tarjeta alimentaria a las personas con discapacidad. Bueno, viendo esta ampliación del presupuesto, manifestaron los senadores que hay un 24% de aumento al área de discapacidad, así que no encontramos motivo para que no se le den a las personas con discapacidad la tarjeta. Sí. Así que ese es un poco el reclamo. Por otro lado, contarte que acá en la provincia de Buenos Aires hay 3 organizaciones sin fines de lucro que patrocinadas por la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, hicieron una presentación al IPS, un recurso colectivo, una acción colectiva, en donde se le pide al director del IPS que aplique el artículo 9 de la ley 10.205, que es la ley de pensiones provinciales, en donde se plantea que se debe actualizar automáticamente las pensiones conforme al haber mínimo jubilatorio, ¿no? La pensión no contributiva es el 70% del haber mínimo jubilatorio, que en la provincia es de 10.800 pesos. Sí. Quiere decir que estas pensiones nuestras de la provincia de Buenos Aires deberían estar alrededor de los 7.000 pesos y hace más de 10 años, o sea que tampoco es que es responsabilidad de sino que son varios gobiernos los que se están haciendo los distraídos, no aplican ese artículo 9 y no se actualiza. Así que se inició una acción colectiva. Nosotros en abril, la Asociación Azul y varias organizaciones nacionales de acá de La Plata enviaron una carta al gobernador solicitando ante la pandemia un bono y tampoco fuimos escuchados. Se le giró una carta a IPS, cartas personales, después se le mandó una carta documento, y bueno, y ahora se inició la acción colectiva, que esperemos que se resuelva con celeridad, con rapidez, conforme al momento en que estamos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es un momento muy complicado para todos, y más en las cuestiones también de lo que es que ustedes lo que están pidiendo las personas con discapacidad, está en un momento muy delicado y se tendrían que contemplar este tipo de cosas. Entiendo mucho también yo desde acá me da esa sensación de impotencia, de cómo pueden distraer tanto la mirada de cuestiones que son urgentes y, aunque no lo parezca, cuestiones básicas que tendrían que ponerse a plantear. Yo creo que es como que no se nos visibiliza, ¿no? Y entendemos que lo que no se ve, si vos estás invisibilizado, tampoco pueden estar buscando una solución al problema si te invisibilizan. La verdad que yo estoy muy agradecida al ministro Rosso porque fue el que más se preocupó, realmente nos escuchó, tuvo una audiencia, yo tuve una audiencia con él hará 15 días, después cuando fue a la Cámara de Diputados, bueno, también le preguntaron todos, o sea, planteó que él tiene la voluntad política de ampliarlo y que le faltaba presupuesto. Claro. Está corroborado por el Senado que el presupuesto va a estar, así que lo que estamos pidiendo es celeridad en esto, porque es el único colectivo que no fue contemplado dentro ni de la tarjeta alimentar ni del IFE. Solamente ingresaron aquellos niños hasta 6 años con discapacidad. Claro, se dejó un gran porcentaje excluido. Gabriela, buen día, ¿cómo andás? Sí. Hola, buen día. La base de este proyecto también tiene que ver con darle una independencia y una mejor calidad de vida, ¿no?, a esas personas, porque como vos bien decías, siempre si no dependen de alguien que tenga un empleo fijo, más en esta Exactamente, ¿no? Sí, es como decir, nosotros venimos reclamando hace años que cumplan con el cupo laboral del 4%. La verdad es que no llega al 1%. Y entendemos que es una barrera
actitudinal, ¿no? Que es lo que plantea la Convención. Y es esta mirada de que las personas con discapacidad no pueden hacer esto, no pueden hacer el otro, y que tanto los empleadores públicos como privados es como que tienen un prejuicio en esto de contratar a personas con discapacidad. Entonces, por un lado dicen, vayan a trabajar, pero por el otro lado habría que hacer, digamos, en todas las estadísticas que hacen, a ver cuántas empresas tienen contratadas personas con discapacidad y difundirlo. Y tienen muchos beneficios económicos las empresas por contratar a personas con discapacidad. Sin embargo, no lo hacen. Y es que estas pensiones no contributivas, que te aclaro que no se le dan a todos, porque solamente hay 1.100.000 que tienen, cuando hay en el país 5 millones de personas con discapacidad, viene un poco a intentar, porque con 850 pesos no equipara nada, a equiparar esa desigualdad que tiene la sociedad, ¿no? La idea es reparar la deficiencia, la obstrucción que tenemos a todo, y además que la persona con discapacidad tenga una obra social para poder atender su salud. Bueno, sabemos también el mal funcionamiento que tiene a nivel provincial Bioma y a nivel nacional lo que es el Incluir Salud, que era antes el PROFE, algunos lo conocen mucho por el PROFE, pero es lo mismo que el Incluir Salud, le cambiaron el nombre. La verdad es que tiene muchas deficiencias. La gente se queja mucho de que no le dan los medicamentos, las rehabilitaciones, los pañales. Hay muchas personas con discapacidad que no controlan esfínteres y requieren pañales o bombas de alimentos. Hay muchas ayudas y apoyos que requiere una persona con discapacidad, no todas, pero algunas sí, y que necesitan sí o sí una atención especial, ¿no? Por eso nosotros desde la Asociación Azul venimos trabajando para que la Cámara de Diputados de la provincia apruebe un proyecto de ley de asistencia personal. Ahora justo hoy a la tarde va a haber una charla que se organiza con ex becarios de Japón y Asociación Azul y la Fundación Por Igual Más sobre este tema, en donde va a participar Valeria Fantasía, que es directora de Comunicación y de Accesibilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, y va a participar también Carlos Barrantes, que es de un centro de vida independiente de Costa Rica, que justamente está enfocado hacia la autonomía y la independencia de la persona con discapacidad, en donde el aspecto económico es central, porque si no tenés familia y no tenés lugar donde vivir, ¿cómo haces? Sí, por supuesto. Aparte también lo que es la independencia económica también es una cuestión de que hace sentir mejor a uno incluso también. Y es que en muchos casos, algunos, digamos, cuando fallecen sus padres, viven con una pensión, digamos. El tema es que también si requerís asistencia personal, porque no te podés movilizar solo, para cambiarte, para... Bueno. También la importancia de la obra social. Exacto, sí. También sí, la importancia es fundamental para esa también esa asistencia. Claro, por eso se le está reclamando al director del Incluir Salud, que es un programa nacional que tiene las pensiones no contributivas nacionales, es que realmente se controle que le lleguen las prestaciones a las personas con discapacidad, porque el Estado Nacional pagó una deuda importante que había con los prestadores de casi 2 años, pero no están recibiendo las personas con discapacidad en su totalidad los medicamentos, las rehabilitaciones, y es complicado. También esta importancia de ampliar el presupuesto como bien planteaba el ministro Arroyo.
Sí, está dado eso en la ampliación del presupuesto, a ser una senadora, porque es intentando también hablar y que esto salga, ¿no? De que realmente se escuche la situación tan grave, realmente donde ingresa el coronavirus en los hogares de personas con discapacidad, que ingresa el coronavirus, se instala y la situación es muy grave, porque convengamos también que gran parte de las personas con discapacidad son personas que están dentro de el núcleo de personas de alto riesgo. Sí. Entonces, si encima está sin la alimentación que corresponde, sin la medicación que corresponde, ese riesgo se acentúa. Y bueno. Sí, esa es la gran problemática también en estos tiempos de pandemia, donde bueno, justamente hay un grupo que es más vulnerable y bueno, desde nuestro lugar queríamos, aunque sea, hacer un poco más visible esta situación. Gabriela, le agradecemos mucho por el tiempo y también agradecemos a Alexis Dritzos, quien también nos facilitó la comunicación con usted. Sí, Alexis es economista y bueno, sí, trabajamos juntos. Es un amigo de la casa acá. Sí, lo sabía, me dijo, te van a llamar. Bueno, en realidad les agradezco muchísimo porque visibilizar esta situación realmente creo que es un acto de justicia. Los medios nacionales no están tomando esto y es también un reclamo, ¿no? Porque creo que como medio de comunicación, la comunicación en sí es una función social tan importante y que la cumplan y nos den la voz es realmente muy importante, no para mí, sino para todo el colectivo de personas con discapacidad y organizaciones que vienen trabajando a lo largo y a lo ancho del país con todo este tema. Hay muchísimas ONGs y nucleamientos de personas y familiares de discapacidad que están con este tema. Así que les agradezco por todo el colectivo. Bien, muchísimas gracias, Gabriela, y bueno, por supuesto que estamos a disposición para lo que necesite. Gabriela... Bueno, un saludo a todos los bahienses. Ya me gustaría, yo he estado muchas veces en Bahía visitando la biblioteca de ciegos, talleres protegidos, así que... Cuando pase todo esto quizás se puede... Se normalizará, ¿no? Sí, la esperamos también con muchas ansias aquí también. Bueno, un cariño enorme. Muchas gracias. Gabriela Troiano pasaba por aquí por Mañanas Informativas en el U3 AM 1080. Nosotros nos vamos ya con el informativo.